darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchas gracias. Tú eres bueno, Señor, no hay nadie como tú. A ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra. Señor, cada día, Señor, buscamos estar contigo. Cada día, Señor, pretendemos, Dios, entender, Dios, tu palabra para nosotros, Señor, tu dirección a nuestras vidas, Padre. Y, Señor, el día de hoy también, Señor Jesús, te damos a ti las gracias y nos postramos hoy delante de ti, Señor. Y postramos nuestra vida, Señor, y nuestro corazón a ti, Jesús, y te decimos, queremos escuchar tu voz, Señor. A ti sea la gloria, Padre, a ti sea la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno, estamos leyendo Números capítulo 3. Y el día de hoy vamos a estudiar Números capítulo 3, versículo 5 al versículo 10. Números capítulo 3, versículo 5 al versículo 10. Y si estás apuntando o tienes tu libreta, ya sabes que, bueno, usualmente no le pongo títulos a las predicaciones, pero si estás apuntando, le podríamos poner o le podríamos llamar hoy el compromiso de estar en el lugar correcto. El compromiso de estar en el lugar correcto. Eso sería el título de la predicación o del estudio. La semana pasada platicamos acerca de cómo era sumamente importante para el pueblo de Israel tener una relación con Dios. Tener una relación, una comunión con el rey, porque a final de cuentas no eran un ejército, lo vimos la semana pasada, no eran un ejército, aunque se contaban como un ejército en todo el capítulo 2, no eran un ejército porque en primer lugar eran una comunidad espiritual. Entonces, el día de hoy también la iglesia somos una comunidad espiritual. Y como comunidad espiritual, Dios busca en nosotros que tú y yo tengamos comunión con Él. Eso es lo que Dios busca en nuestras vidas. Y entonces, cuando hablamos acerca del compromiso de estar en el lugar correcto, hablamos acerca de estar en la presencia de Dios. El pueblo de Israel, ellos tenían que estar en el lugar correcto. Es decir, hablamos, por ejemplo, en este pasaje de los levitas. Todo el capítulo 3 habla acerca de los deberes de los levitas y entonces lo que Dios quería que ellos hicieran. Y vemos que los levitas eran como especiales delante de la presencia de Dios porque Dios los había escogido. Y vamos a darnos cuenta en la siguiente semana, hablando de los primogénitos, porque es que Dios dijo o quiso que fueran de alguna manera especiales. Pero el compromiso de estar en el lugar correcto se llama el estudio del día de hoy. No solamente es comunión con Dios, dijimos la semana pasada, sino también es comunión de calidad. Porque vimos la semana pasada, no podemos tomar la comunión con Dios a la ligera. Y hablamos acerca de liviandad, es decir, de inconstancia. Hablamos acerca de cuando nosotros no tomamos en serio nuestra relación con Dios. Si una persona no toma en serio a las autoridades, ¿qué crees que es lo que le hacen? Por ejemplo, puedes llegar a la cárcel. Si una persona no toma en serio a su maestro, entonces, pues bueno, entonces no va a aprender tal vez, ¿no? Si una persona, si un niño no toma en serio a sus padres, híjole, pues allí hay problemas. Entonces, cuando no tomamos en serio las cosas, entonces estas cosas se vuelven un problema en nuestras vidas. El compromiso de estar en el lugar correcto. El propósito de Dios para el pueblo de Israel se encontraba específicamente en su definición. ¿Ok? Delante de Dios eran por definición y aplicación una comunidad espiritual con el objetivo de mostrar a Dios a los demás, ya que la atención de los pueblos estaba ahora sobre ellos. Y entonces, imagínate, no era un ejército. Podíamos imaginarnos tal vez el ejército del pueblo de Israel, ¿no? Y entonces eran 603,550 hombres del ejército. Y entonces estos cuates no pasaban desapercibidos. O sea, estaban en el desierto de Sinaí, pero en el desierto de Sinaí no es que no haya nada solamente, sino que también estaban en una pasada que era una ruta comercial. Entonces estaban cerquita de muchas ciudades. El asunto es de que muchos se dieron cuenta de lo que había pasado con el pueblo de Israel.
muchas naciones alrededor de Egipto, alrededor de Israel, alrededor de la tierra de Canaán, alrededor del desierto de Sinaí, se dieron cuenta seguramente de lo que había pasado con Egipto y lo que había pasado con el faraón. Mucha gente se dio cuenta. Es así como que querer tapar el sol con un dedo si alguien no se dio cuenta lo que Dios hizo en Egipto y cómo el faraón fue derrotado. Así como que vamos a tapar el sol con el dedo para que nadie vea, para que nadie diga, para que nadie sepa lo que pasó. Pero yo creo que no. Si el día de hoy tú sacas en la mañana la basura y ya toda la cuadra se enteró de que ya tú sacaste la basura, tú volteas a ver a que no haya nadie, así todo despeinado y con la pijama, y dices, qué bueno que nadie me vio, pero todos se dieron cuenta de que esa bolsa es tuya. Todos se dan cuenta, la gente se da cuenta alrededor, aunque tú y yo no querramos que la gente se dé cuenta, la gente se da cuenta, indiscutiblemente, ¿cierto o falso? ¿No? Entonces, cuando hablamos acerca de 603.550 personas, y hablamos acerca de que Egipto fue derrotado, hablamos acerca de que el faraón fue derrotado en el Mar Rojo. O sea, hablamos de que no es posible que nadie se haya dado cuenta. Entonces, para estas naciones, para los demás, ellos tenían la atención puesta en Israel. ¿Y ahora qué va a pasar? Ya los sacaron de la tierra de Egipto, ya los pusieron allí en el monte Sinaí. Y nosotros un día íbamos pasando y en el monte Sinaí, yo me acuerdo, estaban rayos y había un gran sonido y como que algo se escuchaba. Yo no sé qué era, pero algo se escuchaba, como que su Dios quiere algo con ellos, pero bueno, allá su Dios, yo mi Dios otro, ¿no? Allá su Dios. Y entonces la gente seguramente vio, aunque sea de lejecitos, lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. O sea, era algo, eso es algo imposible, es algo innegable de decir, ay, nadie se dio cuenta. Y entonces, ante la atención de todos los pueblos, o los de alrededor, estaba precisamente lo que ellos iban a hacer en Dios o para Dios. Me voy a adelantar un poquito, unos años más. Cuando el pueblo de Israel llega a Jericó, por ejemplo, Jericó era una ciudad que estaba amurallada por todos lados. Y era una de las ciudades más, o la ciudad más fortificada de toda la región de Canaán. Y hay una historia precisamente en el libro de Josué acerca de esa ciudad, la ciudad de Jericó. Era una ciudad sumamente amurallada, muros altísimos, gruesos, grandotes. Y la gente de allí no se podía vencer fácilmente. Entonces, ¿te recuerdas las murallas de Jericó que cayeron? Bueno, Jericó estaba cerrada, dice la palabra. Estaba muy cerrada. ¿Y sabes por qué? Porque ellos sabían quiénes eran los que venían. ¿Quiénes eran los que se llamaban el pueblo de Dios o el pueblo de Israel? Toda Canaán y Jericó sabían. La ciudad de Ai, por ejemplo, fue otra ciudad. Y todos ellos sabían que Dios le había dado una promesa al pueblo de Israel. Y que Dios vendría con el pueblo de Israel precisamente para darle la tierra. Y la gente estaba esperando ese momento. Entonces, no se pudo pasar desapercibido. Ahora, la relación con Dios del pueblo de Israel y el compromiso de servirle eran en este momento parte de la vida del pueblo de Israel. Tenían un compromiso de servirle y tener una relación con él. No podían pensar en evadir eso. O sea, tú y yo como iglesia no podemos pensar en evadir nuestro compromiso con Dios, nuestro compromiso de servirle, pero también nuestra relación con Dios. No podemos quitar uno y excluir el otro. No podemos dedicarnos a uno y excluir el otro. Por ejemplo, mi relación con Dios es importante y mi servicio a Dios es importante. Pero podemos pensar tú y yo, es que yo le sirvo a Dios. Sí, le sirves a Dios, pero no tienes una relación con Dios. Y entonces los dos son sumamente importantes y no podemos descuidarlo. Entonces no podemos evadirlos, no podemos menospreciarlo, no podemos alterarlo, ya que la vida, nuestra vida, la vida del pueblo de Israel en medio del desierto dependía totalmente del cumplimiento del propósito de Dios, no del propósito de ellos mismos. En otras palabras, si ellos decían, es que, bueno, Dios me ha mandado aquí para tener una relación con Él, el tabernáculo, los sacrificios y todo esto. Dios me trajo a tener una relación con Él y Dios, mi compromiso con Él ahora es servirle. Y entonces tal vez pudo haber alguien pensado,
yo lo voy a hacer a mi manera, de la manera como yo quiero, yo me voy a ir para acá, yo me voy a ir para allá, yo voy a hacer esto. No, no se podía alterar eso, no se podía modificar porque estaban en medio de un desierto. Y parte del tema de todo el libro de Números es precisamente cómo el pueblo pasa el desierto de mano de Dios y cómo para unos fue sumamente difícil, pero bueno. No dependía de ellos, no era el propósito de ellos, el propósito estaba en Dios, no estaba en ellos. El propósito para ellos seguía estando en Egipto. Y durante 40 años siguió estando su corazón en Egipto. Y nos vamos a dar cuenta poco a poco acerca de esto. Entonces su corazón estaba todavía allá haciendo ladrillos. Ese era su corazón. Ay, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá tal vez hubiéramos muerto, pero no hubiéramos muerto aquí abajo del sol. Allá los egipcios sí nos daban qué comer. Allá los egipcios sí nos ayudaban. Allá los egipcios. Y entonces ellos empezaron a tener en su corazón extrañando la nación de Egipto, pero querían hacer su propio propósito y querían hacer el cumplimiento de sus propios planes. Y por querer cumplir sus propósitos y por querer cumplir sus planes, no los de Dios, tuvieron que andar dando vueltas 40 años en el desierto. Entonces ahora pregúntate a ti, por querer hacer tu propósito y por querer hacer tus planes, entonces no los de Dios, entonces ¿cómo estás batallando en tu vida? Porque es parte de nosotros mismos. Hemos sido rescatados como iglesia y de la misma manera nos debemos nosotros a Dios, recordando que si no seguimos el camino que Dios ha trazado, sencillamente podemos morir. Si tú y yo no seguimos el camino que Dios puso para nosotros, vamos a morir. ¿Y cuál es ese camino? Juan 14:6. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, nuestra tierra prometida está en el Padre, está allá, delante de su presencia. Eso es a donde tú y yo vamos. Pero tú y yo tenemos que vivir o cuidar vivir en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Deuteronomio capítulo 5, versículo 32 nos dice, Deuteronomio 5:32 dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Nuevamente aquí Dios está diciendo, tienes que seguir el camino que Dios te ha puesto. Tienes que seguir el camino que Dios te ha trazado. Tienes que seguir el camino que Dios ha querido para ti. Porque cuántas veces, fíjate bien, en nuestro matrimonio, cuántas veces en nuestros hijos, cuántas veces en nuestra vida, cuántas veces en nuestro trabajo, cuántas veces en todo lo que tú y yo somos, hemos tratado de seguir nuestros objetivos y perseguir nuestros sueños y perseguir nuestros planes. Ahora, ¿está mal soñar? ¿Está mal planear? No, no está mal. Pero el asunto es que cuando tú y yo perdemos el objetivo principal de nuestras vidas, entonces, híjole, perdemos el tiempo. Tenemos que perseguir el propósito de Dios. Tenemos que buscar el plan de Dios para nuestras vidas. Las personas y aún la iglesia estamos tan acostumbrados a buscar y perseguir lo que queremos. Estamos preocupados en esforzarnos y no le preguntamos a Dios. Tal vez sea el momento de hacer una pausa en tu vida y preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Tal vez sea un momento de decir, a ver, tranquilo, me voy a sentar y entonces, Señor, mira, es esto y esto y esto y esto y esto y esto y yo veo que no pasa esto y veo que esto no funciona y veo que esto no camina y veo que esto y que aquello, Señor. A ver, pero pausa. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Perdóname porque no te he preguntado. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿A dónde tú me quieres llevar? ¿De qué manera, Señor, quieres hacer las cosas? Entonces, en base a eso, entonces el pueblo de Israel vivía. Y la iglesia también tenemos que vivir así. Fuimos rescatados por Dios. Somos sustentados por Dios. Y cada día Dios nos comprueba el amor que nos tiene. Tenemos que hacer esa pausa. ¿Alguna vez la has hecho? Y si no la has hecho, hoy es un buen día. Pregúntate, ¿qué tengo que hacer? Tengo que preguntarme, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya? Pero que seas tú, no yo. Porque en medio del desierto
Señor, ¿qué te place a ti en medio de mi desierto? Señor, ¿de qué manera quieres que haga las cosas en medio de este desierto? Señor, ¿cómo quieres que planeemos? ¿De qué manera quieres que vayamos? Señor, ¿a dónde quieres que vayamos en base a lo que tú quieres en medio de todo lo que hay alrededor nuestro? Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero busca Hechos capítulo 17, por favor. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 26. Hechos capítulo 17, versículo 26. Romanos dice de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y fíjate lo que dice Hechos 17, 26. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí Dios está ordenando no solamente la vida de los hombres, sino también la vida en el universo. Dice, ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. 27. ¿Pero para qué lo hizo? Dice el 27. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios puso un orden. Dios estableció límites. Dios estableció todo esto con un solo objetivo. ¿Y cuál es ese? Para que busquen a Dios. No hay otro objetivo. No hay otro lugar. O sea, podemos tú y yo hacernos como que de la vista gorda, o pensar en tener unos planes para la eternidad, o a lo mejor, y déjame decirte algo, ¿no? Nosotros hablamos acerca de vida eterna. Cuando tú y yo reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, tenemos vida eterna. Pero tal vez tú y yo no estamos imaginando la vida eterna de una cierta manera. Créeme que nada de lo que tú pienses se va a comparar con lo que en realidad es. Ni siquiera te lo puedo explicar. No sé cómo explicártelo, porque ni siquiera yo lo he visto. Pero es algo sumamente grandioso, eterno, precioso y hermoso, como mismo Jesús lo es. Entonces, híjole, el día de hoy no podemos ni siquiera expresar lo que es Jesús en una hora, o en un libro, o en un pasaje, o en un versículo. Pero algún día lo vamos a ver con nuestros ojos y lo vamos a sentir con todo nuestro ser, quién es Jesús y la grandeza de su nombre. Entonces, Dios prefijó todas las cosas. Dios hizo todo. Sin Él, dice Juan 1:3, dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Él sustenta todo con el poder de su palabra, dice Hebreos 1:3. Pero con un objetivo, para que busquen a Dios. Por eso hablamos de una comunidad espiritual. Por eso hablamos de que el pueblo de Israel tenía que entender de que ellos debían de buscar a Dios. Y la iglesia el día de hoy tenemos que entender que tenemos que buscar a Dios para que busquen a Dios. Y no está lejos, dice ahí. No está lejos de nosotros, está más cerca de lo que tú crees. Y versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. En Él vivimos y somos y nos movemos. Y todo es de Él, por Él y para Él. ¿En dónde quedo yo? Señor, haz lo que tú quieras. Señor, haz lo que te plazca. Todo es de ti, por ti, para ti, Señor. Yo me muevo por causa tuya. ¿Tú crees que mis rodillas se levantan porque yo tengo fuerza para levantar mis rodillas? Es por causa de Dios. La propia vida que tengo y tú tienes ni siquiera es mía, ni siquiera es tuya. Dios sopló aliento de vida en ti y en mí. ¿Sabes qué es lo que tú y yo somos en realidad? Ve al piso. Tierra. Eso somos. Dice el libro de Job, si Dios quitara de nosotros su espíritu, seríamos polvo, nada más. Entonces, eso soy yo, soy polvo. Y soy polvo que es llevado por el viento, y soy polvo que es pisoteado, y soy polvo que, híjole, no sirve otra cosa que para estorbar. Pero en Dios, tú y yo existimos y somos y nos movemos y tenemos un propósito definido. Y no es el tuyo, es el de Él. En mi matrimonio, yo tengo un propósito definido y no es el mío y no es el de mi esposa, es el de Él. Con mis hijos, ellos tienen un propósito definido y no es el de ellos, ni el mío, ni el de mi esposa, sino es el de Él.
Y en la iglesia pasa lo mismo. No tenemos un propósito que sea nuestro o que sea mío, es el de Él. Y por eso oramos todos los días. Bueno, regrésate a Números. Números capítulo 3, versículo 5. El tema se llama el compromiso de estar en el lugar correcto. ¿Ok? Ahora, todo esto fue algo de introducción para decirte a continuación lo siguiente. Números capítulo 3, versículos 5, 6 y 7 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Vamos por partes. La tribu de Leví no fue contada dentro del censo, si tú recuerdas. Fueron contados los otros 12. Pero la tribu de Leví fue especialmente para el servicio a Dios y para el servicio en el tabernáculo. Ahora, de lo que Dios quería, el propósito, dijo: a ver, tráeme a todos los de la tribu de Leví. Aquí tráeme, dice, acércalos. Aquí pónmelos todos formaditos. Yo les voy a decir a todos ustedes de la tribu de Leví lo que ustedes van a hacer. ¿Y qué con Rubén? Mira, ahorita Rubén, déjalo allá a un lado. Ahorita ustedes les voy a decir qué es lo que van a hacer. Y entonces, todos ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. 1, van a servir al sumo sacerdote. Primer cosa de la que van a hacer. Van a servir al sumo sacerdote. Y dice, para que desempeñen el encargo de él. O sea, acércalos a Aarón, delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan y desempeñen el encargo de él. Es decir, estaban al servicio de Aarón, estaban al servicio de los sacerdotes. Los levitas no eran lo mismo que los sacerdotes, pero sí los levitas habían salido de la tribu, pero sí los sacerdotes habían salido de la tribu de Leví. Ahora, para que desempeñen el encargo de él. En este nuevo versículo, este nuevo capítulo, Dios establece otra vez un orden y una organización. Los levitas, toda la tribu, esos hombres estaban bajo la dirección de Aarón. Aarón les decía qué hacer, Aarón les decía qué no hacer, Aarón les llevaba, Aarón les traía, Aarón les mandaba, pero todo era porque Aarón sabía qué es lo que tenían que hacer, no para él, no para servirse a él, a Aarón, sino más bien para servirle a Dios. Esa es la intención, eso es lo que buscaba. Entonces, Dios tiene un orden y una organización, y los levitas estaban bajo él para que les sirvan. Y dice el versículo 9, les son enteramente dados. No es nada más así como que hay un ratito o en ratitos o un cachito, dice, sino son, versículo 9, les serán enteramente dados. O sea, son todos para ti, Aarón. Son todos para ti, para que tú digas qué es lo que van a hacer. Pero Aarón tenía que ir a Dios primero para saber qué hacer. Es decir, la tribu de Leví, los levitas, no estaban para hacer su voluntad, sino estaban para hacer la voluntad, escucha, del sumo sacerdote. Estaban para hacer la voluntad del sumo sacerdote. En este caso se llama Aarón. La voluntad del sumo sacerdote. Y déjame decirte algo. Dios nunca deja nada al azar. Dios nunca deja nada a la improvisación. Podemos tú y yo pensar, ay, es que a Dios se le olvidó esto, pero no, a Dios nunca se le olvida nada, absolutamente nada. Todo lo tiene perfectamente trazado, dibujado, estipulado. Dios tiene todo bien planeado. Nunca deja nada al azar. Cualquiera de los levitas que hiciera lo contrario al orden de Dios, corría un gran riesgo. ¿Qué significa hacer lo contrario al orden de Dios? Tal vez alguno de los levitas pudiera haber dicho, es que a mí no me gusta obedecer a Aarón. Es que yo no quiero obedecerlo a él porque, ¿por qué? Porque no me gustan sus zapatos. Por eso no lo quiero obedecer. Pero es que Aarón ni siquiera te dijo que fueras a limpiar los zapatos. Aarón te dijo que fueras a esta casa y fuera... Pero es que no, yo no quiero. Es que ¿a poco nada más a él le habla Dios? Y a mí no me puede hablar. Yo también soy hijo de Dios. Y entonces la gente en algún momento, y vamos a ver más adelante en Números, empezó a rebelarse en contra de Dios y en contra de Aarón. Rebelarse en contra de una autoridad significa rebelarse delante del orden de Dios. Significa
retar a Dios. Así como que, tú me dices que yo haga esto, sabes que no lo voy a hacer. Tú me dices que obedezca a esto, sabes que no lo voy a obedecer. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1, 18. Vamos a hablar acerca de quién es el que tiene la cabeza dentro de la iglesia. ¿Quién es el que manda dentro de la iglesia? Colosenses 1, 18. Dice, y Él es, hablando de Jesús, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es el que reina? ¿Quién es el que dirige? ¿Quién es el que hace? Jesús. Ahora, fíjate bien, este pasaje y este tema acerca de Dios puso sacerdote, el sumo sacerdote, y los levitas le van a servir al sacerdote, tristemente ha sido un pasaje que muchos pastores y X personas han tomado para su propio beneficio. Y entonces muchos han dicho, aquí yo soy el pastor, y entonces yo soy el que mando, y todos ustedes tienen que obedecer porque soy el pastor. Y si tú vas en contra y me dices algo en contra del pastor, entonces estás en contra de Dios mismo. Y ay de ti, porque igual te cae un rayo y te cae fuego del cielo y te va a destruir, porque estás en rebeldía en contra del pastor. Déjame decirte algo. Cuando un pastor está viviendo en el Espíritu, está haciendo las cosas por medio del Espíritu, entonces ese pastor, si viene cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes y dice, oye pastor, aquí no dice eso, ¿qué cree que se equivocó? Es que, no, yo no me equivoco. Es que mire, lo que pasa es que a lo mejor el calor le dio demasiado, está demasiado cansado en andar llevando madera, andar llevando ladrillos, en andar arreando, está muy cansado, pastor. Entonces, ¿sabe qué? No, eso no es cierto. Miren, no, es que si un pastor está en el Espíritu, entonces el pastor va a decir, a ver, ¿dónde? Híjole, sí es cierto, me equivoqué. Perdón, iglesia, me equivoqué. Cualquiera nos podemos equivocar. Pero cuando un pastor está en la carne, te va a decir, cállate, aquí yo soy el que mando. Y te gusta, si no, la puerta está bien abierta. Porque no es lo que tú digas, es lo que yo diga. Porque para eso me quemo las pestañas en la madrugada y soy pastor. Y para eso oro. Pero bueno. Porque si vivieseis en el mundo, dice Colosenses, si vivieseis en el mundo, ¿cómo es que te sometes a servir al mundo? Cuando tú y yo vivimos en este mundo, sí, ya vimos eso anteriormente, pensamos en las cosas del mundo, tal vez, vivimos conforme al mundo, tal vez, pero no tenemos que ser de esa manera. Tú y yo como hijos de Dios, según lo que dice Colosenses, tenemos que vivir de una manera totalmente diferente. Dice allí, ¿por qué como si vivieses en el mundo, te sometes al mundo? Dice el versículo 20. Pero ahora habla acerca, el Colosenses capítulo 3, versículo 5, habla acerca de nuestra nueva vida. Y entonces tú y yo somos hijos de Dios, y dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces dice, deja todo eso. Sí, andamos en el mundo, pero ¿por qué como si vivieras y dependieras del mundo, sirves al mundo? Entonces, el compromiso de estar en el lugar correcto, como se llama esta predicación, es: 1, sirve al sumo sacerdote. La primera cosa, sirve. Tenemos que servir al sumo sacerdote. Ahora, ¿quién es el sumo sacerdote? No se llama Alejandro Servín, de verdad. No se llama Pancho López tampoco. Ni Pancho Pantera. El sumo sacerdote, Hebreos capítulo 4, versículo 14, tiene un nombre ya, y se llama Jesús. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote.
y se llama Jesús. A Él tenemos que obedecer, con Él tenemos que estar. El lugar correcto comienza con el origen correcto y el patrón correcto también. Porque no podemos pretender que todo vaya a salir bien si no comenzamos bien. ¿Ok? El hecho de yo estar en el lugar correcto, porque tal vez haya gente que podamos decir, yo estoy bien, yo estoy en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Entonces, para poder pensar y para poder evaluar esa aseveración, a ver, ¿tú estás en el lugar correcto según tú? ¿Tú estás haciendo las cosas bien según tú? A ver, para poder decir si está bien o no, yo, Alejandro, puedo decirte mi opinión. Y bueno, mi opinión será mi opinión. Pero vamos a ver qué dice Dios. Si tú no estás en el origen correcto, ¿y quién es el origen de todo? Dios. Y dos, si tú no sirves al patrón correcto, entonces no estás en el lugar correcto. Dos cosas muy sencillas. En el origen correcto y en el lugar correcto. Y los dos se llama Jesús. Venimos tú y yo de Dios y vamos tú y yo a Dios. Entonces ese es el lugar correcto. Porque si entonces empezamos a servir al mundo y estamos en otras cosas que no son Dios, entonces empezamos mal y terminaremos mal. Porque estamos sirviendo al mundo y estamos sirviendo a nuestra carne. Y eso no va a salir bien. Versículos 7 y 8 de Números. Y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel. Y ministren en el servicio del tabernáculo. Ministren en el servicio del tabernáculo. El siguiente punto acerca de estar en el lugar correcto. El compromiso es, tenemos que servir en el pueblo. Es decir, servir a los demás. Ese es el segundo punto. Servir al pueblo, servir a los demás. Cumpliendo el encargo, dice, de toda la congregación, dice el versículo 7, cumpliendo el encargo de toda la congregación, versículo 8. ¿De qué manera? Yo me pregunto, ¿de qué manera podían servir al pueblo los levitas? O sea, ellos estaban en el tabernáculo, ellos estaban a la orden de Aarón, pero ¿cómo es que servían a todo el pueblo? Eran un titipuchal de gente. ¿Cómo es que servían a todo el pueblo? ¿De qué manera lo hacían? Bueno, ellos, recordamos que no eran sacerdotes, entonces no podían ofrecer sacrificios, pero sí podían servir en lo encomendado. ¿Y qué era lo encomendado? Aquí tenemos un ejemplo. Lo encomendado era guardar los utensilios. Guardar los utensilios. Y entonces, ¿de qué hablamos aquí? Hablamos de fidelidad, ¿ok? El compromiso de estar en el lugar correcto comienza con uno. Servir a la persona correcta, el origen correcto, el sumo sacerdote y también con fidelidad, guardando y haciendo lo que debemos de hacer. Vete por favor a Mateo capítulo 25, versículo 14. Vamos a ver la parábola, así muy por encimita, la parábola de los talentos. Lucas capítulo 25. ¿Alguien tiene calor? ¿Pueden prender los ventiladores por última vez? Se va a levantar el polvo. Ok, se aguanta un poquito entonces. Entonces ya por última vez no. Ok, entonces Mateo capítulo 25 versículo 14. Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ok. Ya sabemos a lo mejor tal vez el resto de la historia. Si no la sabes, ahí está, síguela leyendo. A uno le dio 1, a otro le dio 2, a otro le dio 5. Y entonces, en base a sus capacidades, les dijo, tú vas a hacer esto, a ti te encargo esto, a ti te encargo esto. Bueno, regresa el dueño de los talentos. Y entonces regresa con aquel que tuvo 5. Y entonces, ¿qué hiciste? Pues los multipliqué. Y entonces ten 10. Oh, qué bueno. Y la contestación del Señor o del hombre o del patrón, ¿cuál fue? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Luego va con el que tiene 2 y le dice, ¿qué hiciste con esos 2?
Pues los multipliqué, mira, que no sé qué, que no sé qué. Y son 4. Órale, qué padre. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco me eres fiel, sobre mucho te pondré. Y va con el que tuvo uno, o le dio uno, conforme sus capacidades. Nomás podía agarrar uno. Y entonces dice, ¿y tú? No, pues aquí es tuyo, te entrego lo que es tuyo. Y luego, ¿no hiciste nada? Te lo dejé para que hicieras algo. Sí, pero es que tú eres difícil y tú eres duro y cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, Señor. Pero es que yo tuve miedo de que a lo mejor te ibas a enojar. Pues estoy enojado, le dice el patrón, porque no hiciste nada. Habías metido al banco y mínimo te hubieran dado 3 pesos de intereses, pero no hiciste nada. Entonces, por cuanto tú no fuiste fiel, se lo voy a dar al que es fiel para que él lo administre. El que tiene poco, aún lo que tiene le será quitado y le será dado a aquel. Eso significa ese pasaje. Entonces, piénsalo. ¿Cuánto has sido fiel tú en lo que Dios ha puesto? Cuando de repente vamos a un trabajo, y me pasó a mí, ¿no? Muchas veces me ha pasado, o me pasó cuando buscaba trabajo, y tal vez tú también. De repente cuando vamos a buscar un trabajo, la buscamos. Te dicen, ¿de qué quiere trabajar? Y entonces, pues yo quiero trabajar de gerencia, ¿no? Pues nomás tengo la de gerente de estacionamiento. No importa, con que sea gerente. Bueno, y el otro llega, ¿y tú de qué quieres? Yo también quiero de gerente. Mira, nada más tengo de gerente desarmador de cabañas. ¿Te la avientas? No, pues órale, ¿no? Y tú, no, yo soy supervisor. Y entonces, a veces queremos como llegar a más, pero no nos damos cuenta, y a lo mejor te ha pasado, seguramente, que no es que llegues de una vez a más, sino que hay que trabajar poco a poco. En cualquier trabajo, una situación así, tú tienes que ganarte la confianza del patrón. El patrón tiene que empezar a decir, mira, oye, eres bueno en esto, mira, también te voy a poner esto. También eres bueno en esto y puedes con más. Entonces mira, te voy a poner el supervisor. Y muchísima gente ha escalado de esa manera, desde abajo, levantando ladrillos, desarmando cabañas, barriendo aquí, barriendo allá. Mucha gente ha escalado así, porque mucha gente ha sido fiel en lo poco y Dios los pone sobre mucho. Ese es un consejo para ti y para mí, fidelidad. En el reino de Dios no hay trabajo pequeño y no hay trabajo insignificante. Debemos entender que lo que hacemos obedeciendo a Dios tampoco lo hacemos para los hombres, sino para Dios. Dice Colosenses 3:23, y lo que hagas no lo hagas para los hombres, hazlo como para Dios. Entonces, el que levanta un ladrillo, el que levanta una piedra, el que le echa agua a esa plantita, el que lava los baños, o el que va a desarmar la cabaña, o el mono que está aquí enfrente, nadie es más importante en el reino de Dios, ni aquí. Porque todos nos necesitamos los unos a los otros, porque todos somos parte los unos de los otros, porque todos nos debemos los unos a los otros. Y ese tema que estamos hablando es servir al pueblo, servir a los demás, así como les encargaron que sirvieran a toda la congregación, a los levitas. Tenemos que servirnos, a enseñarnos a servirnos los unos a los otros. Al ratito, las mujeres, las esposas van a traer, creo que trajeron, ¿verdad? Un lonche, agua, y de repente estamos tú y yo aquí trabajando y en el polvo y con toda la garganta toda seca. Y de repente llega tu esposa y te dice, ten un vaso con agua. Qué refrescante es. Eso es servir el uno al otro. Eso es ayudarnos el uno al otro. Y como te lo dije desde hace mucho tiempo, ahora te das cuenta de todo lo que hemos hecho. ¿Tú crees que una sola persona hubiera podido con todo esto? Yo no puedo. Contratamos a alguien, ok, vamos a contratar a alguien. Móchate para contratar a alguien. ¿Tú crees? Pero entre todos podemos hacer las cosas mucho más fáciles. Y esto ha sido completamente fácil. Al mismo tiempo desgastante, pero muy fácil. Aunque mañana tal vez no te puedas levantar, pero ha sido fácil. Entre todos ha sido fácil. Y gracias otra vez por eso. Entonces, fidelidad. No hay un trabajo pequeño o un trabajo insignificante delante de Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Levantaste un ladrillo, hazlo para Dios.
le arrimas agua a alguien, hazlo como para Dios. No es lo grande o lo pequeño que hacemos. La congregación de Dios tiene que ver con la fidelidad, la constancia y el compromiso. Estamos hablando del compromiso de estar en el lugar correcto. Entonces hablamos de constancia, fidelidad, compromiso, no con la magnitud de la tarea. Y es que él tiene una tarea más grande. Es que él es gerente. Es que él es el sumo sacerdote. No, eso no vale. Delante del reino de Dios, todos somos iguales. Soy igual que tú, sigo siendo polvo. Allí mismo, en Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13, Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo estás, mi hermano? Aquí pasándola. ¿Cómo pasándola así? Soportando a mis hermanos. No, ya no los aguanto, no los soporto, pero la palabra de Dios dice, tengo que soportar a mi hermano, al que está a un lado sentado a un lado de mí. No, soportarlo es imposible, pero la palabra me dice que tengo que soportarlo. ¿Qué crees? Estás mal. La palabra griego es la palabra anejomai. Diego, ven. La palabra anejomai. Ponte aquí, por favor. La palabra anejomai, al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Entonces, la palabra es anejomai, y la palabra anejomai en griego es a soportar los unos a los otros, significa esto. Eso es soportar. Eso es anejomai. Cuando estoy cansado, entonces puedo soportarme en mis manos. Cuando estoy desfalleciendo, puedo soportarme en Él. Cuando necesito una escalera, me puedo subir a Él. Gracias, Dios. Sí me expliqué la palabra. Anejomai es soportarme. La palabra anejomai significa sostenerse como uno mismo en contra de otro. Padecer, soportar, sufrir, tolerar. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien de aquí? Por algún problema en específico. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a alguien, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿puedo orar por ti? ¿Tienes alguna necesidad? No tengo. Qué bueno, pero déjame seguir orando por ti. ¿Me dejas orar por ti? ¿Por qué? Pues porque quiero orar por ti. Y entonces, ¿cuándo fue la última vez que hiciste eso? Por alguien. Las oraciones del pastor no cuentan. No, ¿cuándo fue la última vez que alguien oró por ti o que tú oraste por alguien? Así. Te sentaste con él y le dijiste, ¿cómo estás? Enfrente de él. Porque a lo mejor le dices, voy a orar en mi casa, ¿no? No, enfrente de él. ¿Sabes qué? Siéntate. Vamos a orar. Cuéntame, ¿qué pasó? Mira, tal vez no puedo hacer nada, pero pues vamos a chillar juntos mínimo. Porque es sufrir, tolerar, soportarnos los unos con los otros. No soportarnos los unos a los otros. Para poder entenderlo mejor. Eso es servir a la iglesia. Eso es servir al pueblo. Versículo 8, regrésate a Números. Versículo 8 dice, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Lo que tenían que hacer para estar en el lugar correcto es servir en el tabernáculo, servir en la iglesia. En muchas maneras, ser un sacerdote era mucho más visible y tal vez algo como más glamoroso, ¿no? Ahí viene el sumo sacerdote. Así, luces, humo, centellas, ¿no? Tal vez ser sacerdote era mucho más visible, glamoroso, pero el servicio de los levitas, lo que ellos hacían que el trabajo del sacerdote fuera mucho más posible, fuera mucho más liviano y era visto por Dios como si tuviera el mismo valor. O sea, el levita era igual que el sacerdote. El sacerdote tenía que estar en esta posición y el levita tal vez le tocara estar ahí atrás, pero el levita y el sacerdote eran vistos de la misma manera. Servir en el tabernáculo, servir a Dios como si tuvieran el mismo valor. Es lo mismo, tú y yo somos los mismos.
Dentro de la iglesia, cada miembro tiene una actividad importante. Dice Primera de Corintios, búscalo. Primera de Corintios 12, versículo 12. Habla acerca del cuerpo. Primera de Corintios 12, 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Hay un huesito así, chiquititito, de este tamañito, en tu oído, que si ese huesito chiquitito está mal, tú no te puedes levantar de la cama. Y hay unos vellitos chiquititos ahí adentro en tu oído interno, que si esos vellitos están alterados por falta de potasio o por exceso de sodio, que puede estar en plátano o puede estar en la sal, si tú estás alterado en esos vellitos, andas todo el día mareado, andas todo el día con vértigo y no te puedes levantar de la cama. Si ese huesito tan chiquitito no sirve, se rompe o se inflama, una infección, algo le pasa y pierdes ese huesito, ya no escuchas por el resto de tu vida. ¿Qué tan importante es eso? ¿Qué tan importante es algo tan pequeñito? Y asimismo podemos hablar de muchas cosas pequeñitas y parecieran ser insignificantes en tu cuerpo. Cuando de repente muchos de nosotros hemos sido jóvenes y entonces ¿a ti te interesó tu páncreas cuando eras joven, tenías 15 años? ¿Te interesaba tu páncreas? ¿Te interesaba tu hígado? No me interesaba, pero ahora me empieza a interesar. Porque es que entonces ya empieza con molestias, ¿no? Y empieza, es que si no, entonces tengo que... Y entonces te dicen tus hijos, pues come todo, de todo, mía, yo como de todo. Sí, hijo, yo también tuve 15 años, ¿no? Y nos empezamos por preocupar por esas cosas. Porque antes no. Antes ni siquiera nos dábamos cuenta que estaban allí. No nos importaba. Hacíamos lo que mejor pasaba, ¿no? Entonces, lo que menos piensas es lo que más te sirve. Versículos 9 y 10 de Números 3. Ellos a lo mejor estaban guardando los utensilios. Ellos a lo mejor se dedicaban nada más a guardar, a limpiar. Pero ¿qué tan importante era eso? Si tú recuerdas, eran más de 600,000 personas. Muchísima gente. Imagínate toda esa gente llevando sacrificios. Imagínate todo el matadero de animales. Porque pasaba. Imagínate todo lo que acontecía, todo el tiradero de sangre. Alguien tenía que limpiar. Y entonces los levitas le hacían al sacerdote el trabajo mucho más fácil. Tenían una razón de ser. Versículo 9 y 10 y últimos. Y dice, y darás a los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. El extraño que se acercare, morirá. El extraño que se acercare, morirá. Si un levita se volvía como celoso de un sacerdote y decidía hacer el trabajo del sacerdote, o si alguien de otra tribu quería servir en el tabernáculo, porque no falta, ¿no? Yo lo puedo hacer mejor. Yo puedo cantar mejor. Yo puedo dar mejor consejería.
Yo puedo orar mejor porque a mí no me ponen. Yo puedo recoger mejor. Yo puedo armar mejor, desarmar mejor, yo puedo hacer todo mejor. ¿Te ha pasado eso? ¿O nada más soy yo el que piensa así? A veces pensamos de esa manera. Yo no puedo hacer mejor en la iglesia. Yo puedo hacer mejor las cosas. Mira, y llegas y entonces encuentras tu silla con polvo y yo puedo limpiar mejor esas sillas. ¿Por qué no las limpiaron? Yo lo puedo hacer mejor. Y hasta le puedo poner hasta florecitas y bienvenido, ¿no? Bueno, te invito. Hace mucho tiempo alguien me dijo, en una ocasión, había tierra, no estaban los ladrillos, y me dijo, oiga pastor, ¿qué cree? Y si el sábado le echan agua a la tierra para que no se levante el domingo, y para que puedan prender los ventiladores a gusto, para que no se levante polvo. Le dije, qué buena idea, ¿cuándo vienes? No iba a venir. O sea, ideas no faltan. Lo que falta es gente con compromiso. Gente que quiera hacer las cosas. Gente que esté dispuesta. Y yo he visto a todos ustedes en estos últimos domingos ensuciando sus ropas de gala. Y yo digo, pero al mismo tiempo digo, gracias Señor, porque sé que están comprometidos. Y no te estoy lavando el cerebro para que me sigas ayudando, porque tú sabes que esto es de parte de Dios. Pero es algo grandioso poder verlos así. El tabernáculo era muchísimo trabajo y el sacerdote necesitaba a alguien. Pero qué tal que ese alguien, ese levita se sentía celoso, porque a lo mejor solamente le tocaba recoger una piedra, o solamente le tocaba ir a tirar todos los desperdicios. A mí siempre me toca ir a tirar todos los desperdicios de los animales que matan. ¿Por qué? Yo quiero ser como el otro, mira, que se meten a la presencia de Dios. Mira, como el otro levita, que ellos se meten a recoger el arca y se la suben. Yo quiero ser como él, porque a mí siempre me toca el estiércol. Pero si alguien piensa de esa manera, entonces no está entrando en la fidelidad. Necesitamos ser fieles en lo poco para que entonces Dios te tome en consideración para algo mucho más grande. La tribu de Leví no podía, estaba estrictamente prohibido para ellos poder acercarse como sacerdotes. Era una afrenta al orden y a la organización de Dios. Ahora, ¿sabes qué significa la palabra afrenta? La palabra afrenta significa un hecho o un insulto que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad, contra su honor o su credibilidad. Entonces, si alguien pudo haber dicho, no, es que nosotros queremos ser sacerdotes, estaban haciendo una afrenta en contra del orden de Dios. Es que yo quiero hacer esto, estaban haciendo una afrenta en contra del orden de Dios. Es decir, se estaban enfrentando a Dios, retando a Dios, porque él sí y yo no. Porque a mí soy el único que anda recogiendo el estiércol de los animales, y porque él sí. Afrentaban delante de Dios, confrontaban a Dios, se rebelaban en contra de Dios. Y la pregunta sería, ¿qué tan fuera estamos tú y yo del orden de Dios? De ese orden que Dios ha establecido. ¿O qué tanto tú y yo hemos afrentado el orden de Dios? Últimamente o en la vida, ¿no? ¿Qué tanto has tú afrentado el orden de Dios? ¿Qué tanto has dicho tú? Yo lo haría mejor. Si yo estuviera ahí, las cosas serían diferentes. Si yo fuera fulano, si yo fuera sutano, si yo fuera ella, híjole, yo sí amaría a mi esposo, yo sí amaría a mi esposa. Si yo fuera, híjole, yo sí le daría disciplina. Híjole, si yo fuera, y entonces, ¿qué tanto tú has afrentado a Dios? Y en vez de juzgar, ¿qué tanto tú has dispuesto tu vida para servir a los otros? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Puedo orar por ti? Veo que tienes problemas. Es algo que no podemos evitar. Veo que tienes problemas. Es algo que no puedes tal vez esconder. Déjame orar por ti. ¿Tienes alguna necesidad? Te puedo ir a visitar a tu casa. Tal vez aquí no podemos platicar mucho porque hay mucho polvo, pero en tu casa, si me dejas, podemos platicar. Quiero orar por ti. Me interesas. ¿Qué tan fuera tú y yo estamos del orden de Dios? No se trata de capacidad.
Cuando pensamos en levitas, en sacerdotes o en sumo sacerdote, o tal vez la parábola de los talentos, ¿recuerdas? Y a cada uno se le dio conforme a su capacidad. Déjame decirte algo, y no es antibíblico, déjame decirte algo, no se trata de capacidad. Se trata de fidelidad, se trata de llamado y se trata de sustento de Dios. De eso se trata el servir a Dios. De eso se trata. Y mucha gente también ha pensado, es que yo quiero servir a Dios y la única imagen que tienen en su cabeza es o misionero o pastor. Yo quiero servir a Dios. No es solamente eso. Hay muchísimas cosas en donde puedes servir. Y ahora te das cuenta y nos damos cuenta que hay demasiadas, muchísimas. Último pasaje y con ese termino. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16. Porque en Él, dice, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Oramos. Padre, un día más, Señor, tu palabra nos reconforta, nos alivia. Tu palabra, Señor, es una guía y una instrucción a nuestro corazón. Una vez más, Señor, venimos delante de ti, te damos gracias. Gracias, Dios, por esta preciosa iglesia, la cual, Señor, de la cual formo parte, Padre. Y todos somos los unos con los otros, soportándonos los unos a los otros, Dios, en amor, en sustento, en ayuda. Y te pido, Señor, que tú hagas eso evidente, Espíritu Santo, entre nosotros. En amor, Señor, cuidándonos, Padre, procurándonos, Dios, haciendo las cosas fáciles, haciendo las cosas más sencillas, Padre, porque los tiempos son difíciles. Confiando en ti, porque no se trata de capacidad, Señor, sino se trata de fidelidad, de confiar en ti. Llévanos a estar en el lugar correcto, Señor, para servir de la manera correcta. Llévanos, Señor, al origen correcto, al patrón correcto que eres tú, Señor. Llévanos, Dios, a servir a lo que realmente, Dios, vale la pena, a nuestros hermanos. A ayudar, Señor, en la propagación del Evangelio. A ayudar, Señor, al reino de los cielos, para que la gente sepa. Porque para nosotros, Dios, nosotros no somos ausentes para el mundo, sino que tú, Señor, nos has permitido serlos. Dios, hoy nos ponemos en tus manos. Hoy te pedimos, Señor, que donde sea que tú nos lleves y lo que sea que tengas para nosotros, tus propósitos, nos lleven siempre, Señor, a la cruz. Porque ese es el lugar correcto. El lugar correcto es tu presencia, la cruz del Calvario. Allí, Señor. Y yo quiero abrazar la cruz todos los días y, Señor, decirte gracias. Porque me hiciste hijo tuyo, porque nos hiciste una iglesia, porque nos diste la facultad, Señor, de poder confiar en ti. Cuando no teníamos nada, Dios, en nuestro corazón. Cuando no éramos nadie, sino solamente polvo. Hoy, Dios, te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues nos despedimos. Entonces,